precisamente cuando hemos escuchado las diferentes intervenciones, no solamente de quienes en este momento están aspirando al gobierno, sino también cuando hemos recorrido las calles de Quito, las calles de Guayaquil. El tema que más interés despierta es cómo las nuevas autoridades van a abordar el tema económico, los retos, la generación de empleo, un crecimiento de la economía del país, cómo exportar más cuando hay retos, por ejemplo, como el tema de la Unión Europea. Y esos son los temas que planteamos a nuestros invitados a esta hora de la tarde, cuando ya llevamos más de 8 horas consecutivas de transmisión ininterrumpida en esta decisión electoral 2017. Nos acompañan esta tarde ya aquí en los estudios de TVC, Mónica Orozco. Mónica es la editora de la sección económica del Diario El Comercio, y también César Augusto Sosa, que es el macroeditor de este rotativo, como decía María Fernanda, de más de 110 años de experiencia en el país. Bienvenidos a nuestros invitados y el planteamiento. Vamos a comenzar por allí, Mónica, cuando de lo que hemos escuchado, de lo que han dicho las diferentes personalidades que han participado durante esta mañana, el tema económico es fundamental. Y en ese tema económico, ¿cuáles debieran ser esos principales retos o desafíos que debiera tomar el próximo gobierno, más allá de quién gane los resultados y se obtenga hoy la presidencia en este día domingo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Javier, amigos televidentes. 4 frentes son los que debe abordar el próximo gobierno. El primero es la deuda pública. El próximo gobierno asume un endeudamiento costoso y también de corto plazo. Aproximadamente 39.000 millones de dólares asciende el endeudamiento público, pero si a esto se suma la deuda que mantiene el gobierno con el Banco Central, también las acreencias pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tema del IES y también otras obligaciones, como por ejemplo las preventas petroleras, por supuesto, el endeudamiento va a superar el 40% del límite legal que establece hoy la Ley de Planificación y Finanzas Públicas. Ese sería el primer tema, el tema de la deuda. ¿Qué otros temas serían como desafíos para el próximo gobierno? También está el tema del gasto público. Recordemos que el gobierno a inicios de su mandato en el 2007 arrancó con un precio del petróleo de $60 por barril y continuó una tendencia al alza hasta alcanzar los $100 en el 2012. Esto le permitió importantes inversiones en la economía nacional, hacer hidroeléctricas, carreteras y otras inversiones pendientes, sobre todo en salud y educación. Sin embargo, en el 2014 comienza un descenso del precio del petróleo y eso se sintió en la caja fiscal, que aumentaron las necesidades de financiamiento para este año, para el año pasado también. Tenemos deuda, tenemos gasto público. ¿Cuál es el tercer aspecto como reto económico del próximo gobierno? Otra preocupación ha sido el tema del subempleo y también una reducción en el empleo adecuado. Recordemos que el Estado ha sido o ha jugado un papel fundamental en la economía como motor y como dinamizador de la economía ecuatoriana. Al reducirse los ingresos, cayó su liquidez y también comenzó a acumular atrasos, lo cual generó problemas en el sector privado también, y esto pues ha pasado factura al sector del empleo. ¿Y el cuarto y último tema que debiera ser planteado como un reto económico? Está el tema del gasto público. El gobierno ha asumido un importante papel, como decíamos, como gran inversionista en la economía nacional. Sostener ese gasto parece un verdadero desafío este año, sobre todo con ingresos tributarios a la baja y con un precio del petróleo que parece no recuperarse del todo. Entonces, con este contexto de los 4 desafíos económicos que plantea Mónica, la deuda tanto interna como externa, también el gasto público, el tema del empleo, el subempleo, desempleo y también la inversión pública, César Augusto, los diferentes equipos y precisamente los candidatos finalistas también plantean el hecho de realizar un diálogo. ¿En qué debieran dialogar cuando justamente tenemos estos como los principales desafíos? Más allá, como hemos dicho, de quién gane esta tarde, esta segunda vuelta electoral. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Una de las palabras que más he escuchado el día de hoy, tanto de la parte del oficialismo como de la oposición, ha sido justamente el diálogo. Y eso viene a ser un reto muy importante para quien asuma la presidencia a partir de mayo. Y hay cosas comunes o hay acercamientos que puede haber entre el uno y otro candidato. Por ejemplo, ambos han hablado sobre el reperfilamiento de la deuda pública. Actualmente el país tiene un problema más que del alto endeudamiento de la deuda pública, es de que la deuda se encuentra muy a corto plazo y eso genera una presión a las finanzas públicas. ¿Y qué significa reperfilar la deuda? Ahí, ¿cuáles debieran ser las principales acciones a tomar en cuenta? Bueno, básicamente reperfilar significa coger deuda a más largo plazo y con menos intereses y cancelar la deuda que está actualmente a corto plazo y que resulta muy cara. Eso suena bastante simple, pero es un proceso
bastante complejo y requiere ponerse a conversar con los organismos internacionales, con los acreedores, tratar de bajar el riesgo país del Ecuador y obviamente ese es un proceso que va a tomar cierto tiempo y el objetivo es un poco aliviar la presión que existe actualmente en el presupuesto del Estado y también un poco despejar ciertos recursos que van a ser necesarios justamente para atender gastos importantes en materia social. Y a propósito de eso, de lo que tú mencionas en este reperfilamiento, ¿es posible que en este momento, por ejemplo, los acreedores como China o los propios multilaterales pudieran acceder a estas facilidades en cuanto se pueden establecer mayores plazos y también menores tasas de interés? Bueno, hay varios planteamientos que existen de los dos candidatos. El candidato del oficialismo ha dicho que ya mantiene conversaciones con acreedores internacionales en busca de este objetivo. El candidato de la oposición ha dicho que va a hacer un acercamiento con organismos como el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales que van a permitir hacer un desembolso importante de recursos al país, lo cual apuntaría a este objetivo. Es decir, los dos están buscando el mismo objetivo, que es aliviar el presupuesto del Estado del pago de la deuda pública, que actualmente resulta un peso bastante importante en el presupuesto del Estado. Y cuando tú mencionas justamente el peso que tiene la deuda pública en el presupuesto del Estado, Mónica, ¿cuál es el escenario en cuanto a la ejecución del presupuesto? Porque recordemos que en un año donde hay un cambio de gobierno, se mantiene el presupuesto del año anterior. En relación 2016-2017, ¿cuál es ese escenario presupuestario? Por ejemplo, ¿qué precio del barril se tiene previsto para este año, barril de petróleo? Y también, ¿cuánto es lo que se espera tener en cuanto a deuda pública? Efectivamente, el presupuesto general del Estado que se está manejando ahora es un presupuesto prorrogado, es decir, el presupuesto del año pasado. Con esas proyecciones financieras, el Ecuador tiene previsto para este año un presupuesto de $35 por barril. En enero se recuperó el precio del petróleo, está en $44, pero esto no ha sido suficiente para poder completar todos los gastos que tiene el Estado, y es así que en enero mismo el gobierno se endeudó en el mercado internacional con la colocación de $1.000 millones en el mercado internacional. Para este año, según el gobierno oficialmente y a los medios, ha dicho que necesitan $5.000 millones en deuda pública, pero eso para financiar su presupuesto de este año. Así es, pero de cara a los inversionistas, las necesidades son mayores. Les han anunciado que se necesitará alrededor de $11.000 millones. Eso con un gasto poco flexible y muy difícil de bajar en el corto tiempo. Cuando tú mencionas el tema de los precios del petróleo y también de los ingresos que debiera proyectarse para este año, César Augusto, también otra de las expectativas tiene que ver con lo que son las exportaciones. De ahí también hay un tema importante que es el tema de comercio exterior, tomando en cuenta también que este tema de las salvaguardias ya deben retirarse. En el escenario de comercio exterior, tanto en exportaciones o importaciones, ¿cuáles son esos retos para el próximo gobierno? Bueno, en efecto, este año, a mediados de este año, terminan las salvaguardias de estas sobretasas arancelarias que han encarecido una buena cantidad de productos importados. Esa es una medida que va a ocurrir, gane quien gane. Y de hecho, ambos candidatos han dicho que van a respetar esta medida que ya está en ejecución. De hecho, ayer, 1 de abril, empezó una nueva fase del desmontaje de las salvaguardias cambiarias y en junio próximo terminarán de regir totalmente. La otra parte tiene que ver, bueno, con la reducción del IVA, que también son 2 puntos adicionales que rigen hasta junio próximo y también dejarán de existir. En el caso del candidato oficialista, se esperaría que ponga en vigencia alguna nueva medida que reemplace de alguna manera a las salvaguardias que existen actualmente. Y de hecho, el actual gobierno ya presentó a la comunidad andina un proyecto que le va a permitir poner unas salvaguardias cambiarias en el marco de la comunidad andina. Eso está en trámite y habría que ver cómo se lo tramita. Del otro lado, en cambio, el candidato de Creo es más proclive al libre mercado, entonces no se esperaría que haya una medida en ese sentido, pero tendría ahí un reto por superar, que sería en la medida en que la economía se recupere y las importaciones también vayan aumentando, cómo evitar que la salida de divisas se vaya a dar vía importaciones. El reto principal es ahí atraer más dólares. ¿Y cómo hacerlo? Hay
básicamente tres caminos: exportar más, traer inversión extranjera al país, y obviamente hay también la opción de un endeudamiento adicional. Tú también te referías en esta intervención al tema de los impuestos, tomando en cuenta ya también que bajará el IVA en 2 puntos, del 14 al 12% a partir de junio. Pero en el tema tributario, Mónica, ¿cuál es el escenario que se puede advertir, tomando en cuenta también que al margen de que se dé esta reducción de los impuestos, también hay un escenario de que el consumo de alguna forma se ha contraído? Quizás vemos nosotros los fines de semana o quienes van con frecuencia a los centros comerciales, cómo los descuentos son permanentes. El consumo de alguna forma sí ha bajado en estos meses. En este escenario, ¿qué se puede esperar en cuanto a recaudación de impuestos para este año? El año pasado la recaudación tributaria se redujo en alrededor de $1.000 millones, que afectó a la caja fiscal y generó parte de los atrasos que tuvo el gobierno el año pasado. Para este año, el gobierno esperaba que se recupere un 4% la recaudación tributaria, y de hecho, desde diciembre y también el mes de enero y febrero, al parecer se habría estabilizado los ingresos, sin registrar mayores caídas respecto al año pasado, pero todo va a depender de cuál sea ya el escenario, el resultado electoral para este año. Las empresas, que son las que venden los productos en el mercado nacional, van a esperar un escenario más bien ya más claro para poder impulsar más sus inversiones y su dinamismo para poder vender y reactivar su actividad durante este año, pero eso se va a ver a partir de junio. Antes no se espera eso, las empresas están muy cautas respecto de los resultados electorales, pues habrá que ver cómo se desempeña la economía. Eso por el lado de las empresas, pero también uno de los elementos clave y sectores clave de la economía ecuatoriana es el sector bancario, César Augusto. Ellos también de alguna forma han mencionado que cuentan con los recursos suficientes para proveer de créditos precisamente para el sector productivo. Eso también se pudiera esperar, como dice Mónica, que a partir del segundo semestre ya esa entrega de créditos aumente, dinamice la economía y por supuesto incremente la producción. ¿Es posible ese escenario? Sí, lo uno va atado a lo otro. En la medida en que la economía se vaya recuperando, que haya indicadores de que las empresas quieren invertir más, obviamente van a contratar más créditos de los bancos. Esa situación todavía no ha ocurrido, o no ha ocurrido de la forma que uno esperaría para que la economía crezca, para que se genere fuentes de empleo, y eso también mantiene cautos a la banca. Hay suficiente liquidez, los depósitos de la banca han venido aumentando de alguna forma, no tanto los créditos, lo cual obviamente genera que la banca actualmente se encuentre con mucha liquidez que no puede todavía colocar en la medida en que se necesita, y obviamente este escenario de alguna forma electoral que se va a aclarar a partir de hoy más noche, obviamente va a dar los resultados en los próximos meses. Esperemos justamente de que una vez clarificado el tema electoral, las empresas ya puedan armar sus planes de inversión más a mediano o más largo plazo con el tema ya definido, y obviamente eso también se va a ver reflejado en el comportamiento de la banca. Sí, ese es el escenario que de alguna forma se plantea para las empresas también. ¿Qué pasa con las microempresas, con las pymes, Mónica, cuando los emprendimientos también de alguna forma esperan que existan esta visión, de alguna forma que pudiera permitir acceder a crédito y también mejorar su producción? ¿Qué pasa y cuáles son los desafíos para el tema del emprendimiento y las microempresas? No, al igual que sucede en el sector más macro, las pequeñas empresas también han sentido el menor dinamismo, el menor consumo de parte de los clientes, y eso, como tú decías anteriormente, se ha reflejado en una serie de descuentos y promociones. Prácticamente este año ha sido un año de descuentos que se puede reflejar en los centros comerciales, en el día a día, pero pese a eso, los pequeños negocios, los pequeños emprendimientos dicen que no han logrado recuperar las ventas a los niveles de años pasados, especialmente antes de la recesión en el 2014. El desafío para los pequeños empresarios es poder acceder a financiamiento barato de aquí en adelante, y también posibilidades para el emprendedor de capital de riesgo, que ha sido una de las, digamos, grandes deudas de ese gobierno, el poder entregarles ese financiamiento que por lo general la banca no les entrega porque no tienen, digamos, un patrimonio para poder empezar sus emprendimientos. Muy bien, de esta forma están planteados los principales retos en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. César Augusto Sosa y también Mónica Orozco nos han planteado cuáles son esos principales desafíos que debiera tener el próximo gobierno. Están temas relacionados con deuda, con generación de empleo, con presupuesto del Estado, con inversiones.
Así es que la tarea viene a ser muy importante para quien asuma a partir del próximo 24 de mayo la gestión de conducir a este país. Queremos agradecer a nuestros invitados y continuar con más información, con más detalles de esta decisión electoral 2017 junto a Verónica y María Fernanda. Conmigo regresaremos más adelante con más entrevistas, con más análisis con respecto a esta jornada histórica para el país, María Fernanda.